Para empezar este conversar de hoy, quiero invitarlos a que admiremos juntos un cuadro de Jerónimo Bosch, El Cristo coronado de espinas. Este cuadro muestra una representación poco tradicional de la coronación de espinas y pinta la escena casi en un plano, con grandes cabezas, y más que un incidente de la pasión, apunta a un sentido universal de lo demoníaco contrastado con el reino de los cielos. Podemos ver a Cristo en el centro, quien expresa una inmensa paciencia y aceptación. Los atormentadores que están alrededor de él, en cambio, no fueron pintados aquí como en otras composiciones de la época, como figuras extraterrenas que agreden directamente, mesando los pelos o hiriendo la carne. Aquí los verdugos de Cristo aparecen como 4 tipos humanos que en la mente medieval representaban una visión total de la humanidad, porque cada uno de estos tipos es como una gran tentación para la espaciosidad y paciencia de la expresión de Cristo. Son 4 estilos de enajenación y pérdida de ecuanimidad interior. Mucho podemos meditar sobre estas 4 tentaciones, pero para nosotros, al comenzar un largo itinerario, el personaje de abajo a la derecha es particularmente relevante. Es este de aquí. Si ustedes se fijan, tiene a Jesús sujeto por el manto, lo afirma contra el suelo, lo retiene y restringe su libertad fijando su perspectiva. Parece estarle diciendo: pero si yo sé, yo ya lo sé. Es la tentación de la certidumbre. Nosotros tendemos a vivir un mundo de certidumbre, de solidez conceptual indisputada, perceptual indisputada, donde nuestras convicciones prueban que las cosas solo son de la manera en que las vemos. Y lo que nos parece cierto pareciera no tener otra alternativa. Es nuestra situación cotidiana, nuestra condición cultural, nuestro modo corriente de ser humanos. Eso escribieron en este libro, hoy ya un clásico, El árbol del conocimiento, Francisco Varela y Humberto Maturana. Y si hay alguien que nos ha invitado a fijarnos en este personaje que dice sí yo sé, si hay alguien que nos ha invitado a salirnos de ese mundo de certidumbre, de solidez perceptual indisputada, y enfrentar a esta tentación de la certidumbre, ha sido Humberto Maturana. Biólogo, pensador, un hombre particularmente inquieto, que desde niño, desde la emoción al pensamiento científico, y del pensamiento científico de nuevo a la emoción, nos invita a esta aventura. Gracias, Humberto, por estar aquí en La Belleza de Pensar. Gracias por invitarme. ¿Qué es o cuál es ese mundo de certidumbre o esa trampa en la que estaríamos nosotros, cada uno de nosotros los comunes mortales que no hemos accedido a los adelantos de la biología y la ciencia, todavía atrapados, digamos, y contra el cual tú te rebelas? No me rebelo contra eso. Resulta que al descubrirlo aparece como una tentación. Esa interpretación de ese cuadro la concebí yo hace, muchos años, por allá por 1964, cuando hice un experimento de meditación con el propósito de ver si yo notaba alguna diferencia en el operar del sistema nervioso bajo el estado de meditación y el estado cotidiano. Y entre otras cosas, miré este cuadro de Bosch. E inicialmente pensé que la figura que está al lado derecho del cuadro, que es un viejito que le acaricia las manos a Jesús, representaba la sabiduría. Pero poco después me di cuenta que no, que era en realidad una tentación. La tentación de la superficialidad. Era como quien decía a Jesús: no se preocupe, no se comprometa tanto, así llegará viejo como yo. Y fui mirando estas distintas figuras. La que está arriba a la izquierda, que tiene un collar así con púas. Eso lo vi como la tentación de la vanidad. Porque le está hablando a Jesús, le está diciendo cómo deben ser las cosas. Oye, Jesús, mire esto, ¿ah? Y la otra, que tiene la mirada así allá, lejos, que está poniendo la corona de espinas, lo vi como la tentación de la envidia. Que lo que está allá es lo que yo quiero, no lo que tengo.
Y son enajenaciones, y de allí viene esta interpretación en términos de enajenaciones. Pero la cuarta figura no la entendí en 1963, no la pude entender. Pero me quedé con la pregunta, hasta que por allá, por 1970, un amigo mío me dice que si no practico la meditación, no voy a entender la diferencia entre saber y conocer. Me dice, porque el saber implica certidumbre. Y esa es la cuarta tentación, la tentación de la certidumbre. Porque la certidumbre niega la reflexión. El saber te ancla, porque en tanto sabes, no reflexionas. Y es una tentación cotidiana en nuestro mundo actual, en el cual enfatizamos el saber da poder, a veces hablamos de conocimiento, el conocimiento da poder, pero esa es la emoción desde la cual hablamos con respecto al saber y el conocer. Y no reflexionamos, no soltamos la certidumbre de que aquello que decimos que sabemos es el caso, para mirarlo y ver si los fundamentos que tenemos son adecuados o no. Y eso nos lleva naturalmente, y eso lo podemos ver en la vida cotidiana, a cegueras con respecto a lo que hacemos, a quedarnos apegados en visiones, en proposiciones teóricas. Yo a veces digo, y no quiero ser impertinente, pero a lo mejor soy impertinente de todos modos, que los científicos y los militares no reflexionan sobre su hacer porque cambia el hacer. No es ofensivo, científicos, militares, no, digamos, yo soy científico, ¿no? Porque si tú te preguntas sobre los fundamentos de tu hacer, por supuesto te cambia el hacer. Entonces no puedes reflexionar. Así que el acto de reflexión, de preguntarse, bueno, lo que yo pienso y qué es el caso, qué fundamentos tengo para pensarlo, es un acto de liberación. Ahora, el mismo Cristo, Jesús, el personaje histórico, ¿no habría caído él mismo también en esta misma tentación al afirmar yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Está dentro de la certidumbre o dentro de la sabiduría, el conocimiento? Claro, yo no puedo saber qué fue efectivamente lo que él dijo, porque digamos, los evangelios son relatos de las cosas dichas por Jesús. Pero hay dos situaciones en las cuales uno puede pensar que Jesús no caía en la tentación de la certidumbre. Una es cuando habla del reino de Dios. Y habla del reino de Dios, por ejemplo, dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza que crece, da origen a un árbol donde habitan los pájaros, hay flores, insectos, etcétera, poco más o menos esa es la imagen. Y ese es un espacio ecológico. El reino de Dios es una mirada reflexiva sobre la existencia humana. Más que una promesa escatológica. Más que una promesa escatológica. Porque hace referencia a que en el desapego vas a estar en el reino de Dios. Y el desapego implica una reflexión. Tú no puedes, si no te desapegas, no reflexionas. Y si te desapegas, puedes reflexionar. Aunque no reflexiones, digamos, tienes la libertad que te permite mirar tus circunstancias. Y el otro es cuando se produce una cura milagrosa y él dice, tu fe te salva, no yo. Entonces le entrega al otro una circunstancia en la cual puede mirarse a sí mismo, soltando el apego a lo que fuere, ¿no? A este ser. Lo que pasa es que los seres humanos caemos fácilmente en los apegos. Tú iniciaste esta reflexión, esto fue en la década del 70, ¿no? 60, 1963. 63. Me imagino que era más difícil hacer estos planteamientos en la comunidad científica. Pero muy difícil. Era parecía casi un tratamiento esotérico. Hoy es ya una moda. Una locura. ¿Qué pasó en el pensamiento científico de ese año a hoy, digamos? ¿Cuál es el cambio más fundamental? Era una locura porque implicaba justamente soltar la certidumbre, porque esto tiene que ver con la emoción, ¿no? La certidumbre desde la cual los científicos operamos. Y total, estamos conociendo la realidad y tenemos el método que nos permite ese conocimiento directo e indirecto. Claro que nos podemos equivocar, pero el método eventualmente nos salva de la equivocación si lo aplicamos adecuadamente. Entonces, la efectividad exige que tú no reflexiones mucho y tienes que hacer experimentos, tienes que ir mostrando cómo son las cosas, en fin, un científico experimental. Entonces, cuando yo cambio la mirada, porque eso es lo que hago, cambio la mirada sobre la comprensión de los fenómenos en dos momentos.
en 1960, mucho antes que este libro, en 1960, yo acepto el preguntarme, a través de una pregunta de un alumno, por el origen de los seres vivos, preguntándome por las condiciones que tienen que haberse dado, de modo que el resultado del operar de esas condiciones hayan sido los seres vivos. Y ese es un cambio fundamental en el pensar, porque no me estoy preguntando por el ser vivo como una cosa allí, sino que por qué tiene que pasar de modo que un resultado sea este ser vivo que está allí. Y eso implica un cambio de visión con respecto al explicar y con respecto al pensar del conocer. Aquí tengo el cuadro, el famoso cuadro de Eger, ¿no? Manos que dibujan. Claro. Creo que visualiza muy bien un poco a lo que estás apuntando. Es decir, el cambio de eje más importante aquí es, en el fondo, poner la objetividad entre paréntesis, si tú lo has dicho tú mismo. ¿Qué significa poner la objetividad entre paréntesis? Poner la objetividad entre paréntesis significa, me doy cuenta de que no puedo pretender tener acceso a una realidad independiente de mí, porque en la experiencia yo no sé si más tarde voy a visualizar la experiencia como un error o como una ilusión. O sea, en el momento en que yo vivo algo, yo no sé si después voy a decir me equivoqué o si fue una ilusión, porque la equivocación y la ilusión son posteriores. Entonces, cuando hablo de poner la objetividad en paréntesis, no estoy negando los objetos, sino que estoy haciendo referencia a un estado de conciencia. Soy consciente de eso. Y en tanto que soy consciente de eso, no puedo pretender que voy a validar mis explicaciones o mis afirmaciones diciendo que tengo acceso a la realidad. La ciencia o los fundamentos de la ciencia tal como se han dado en Occidente, entre paréntesis también, no estaría entre paréntesis. En estos términos sí, porque es una apertura reflexiva. No es subjetividad. La subjetividad pertenece al objetivo. Cada vez que hablamos de objetivo, su contrapuesto a lo subjetivo. El paréntesis no niega el objeto, sino que permite preguntarse, ¿y cómo sé yo lo que digo que sé? ¿Qué fundamentos tengo para hacer esta afirmación? Admite la pregunta ¿cómo lo sabe? Sin que esa sea una ofensa. Entonces, cierto, permite reflexionar sobre la ciencia. ¿Qué es esto del criterio de validación de las explicaciones científicas? ¿Qué es lo que valida? Etcétera. Se abre, por supuesto, toda la reflexión al pensar científico. ¿Esto tiene que ver o tuviste alguna conexión con el pensamiento heideggeriano de alguna manera cuando... ¿Con Heidegger? Sí. Ninguna. ¿En algún sentido? Absolutamente ninguna. Él no coloca también ahí hace en la filosofía, digamos. Yo no estoy tan seguro de que haga eso él. ¿Ya? Porque su noción del Dasein es objetiva. Su noción del Dasein es el ser ahí. La flor me florea, la mesa me mesea. Y justamente lo que yo hago es mostrar que esa visión no tiene ningún sustento posible, porque yo no puedo decir nada sobre el en sí, no como una condición circunstancial, sino que intrínseca al fenómeno del conocer. Y esto no es una limitación, sino que es nuestra condición de existencia. Así que no tengo ningún fundamento en Heidegger. Si tengo alguna conexión filosófica fuera del trasfondo general, digamos, de lecturas que uno tiene, o sea, claro, yo pertenezco a mi tiempo, en el sentido de que estudié en el colegio filosofía, leí cosas de antropología, yo, por supuesto que sí, o sea, yo no pensaba en el vacío. Pero si yo quisiera señalar alguna conexión filosófica sería con Nietzsche. Y con Nietzsche, en una, digamos, sintetizado en un pequeño relato que Nietzsche tiene en Así hablaba Zaratustra. Este es un libro poético maravilloso. Es una danza. Es una danza. Y tiene un pequeño relato que se llama La metamorfosis del espíritu. Y dice, el espíritu primero se transforma en camello. Y se pregunta, ¿qué es lo más pesado para llevarlo sobre mis espaldas y solazarme en mi fortaleza? Luego el espíritu se transforma en león. Y se pregunta, ¿qué es lo más terrible para enfrentarlo y solazarme en mi valor? Y por último, el espíritu se transforma en niño, y el niño es un primer movimiento. Y eso, para mí, sí que fue significativo, porque, por un lado, abre todo el espacio reflexivo. Es un inicio. No estás comprometido con ninguna teoría, con ninguna ideología. Y yo leí eso mientras estaba enfermo del pulmón con tuberculosis en un sanatorio de Putaendo. Y ahí estaba yo, si me salvaba, digamos, si no me moría, en el inicio.
Y eso para mí fue, yo diría que si quiero alguna conexión con un filósofo, ahí está. Y en tus libros rescatas siempre la ciencia, o la actitud o el temple científico frente al temple filosófico. ¿Cuál es tu desconfianza frente a la filosofía o al modo filosófico de conocer? No es que yo tenga desconfianza a la reflexión filosófica. Yo hago reflexión filosófica, así como hago reflexión científica. Pero yo pienso que hay dos clases fundamentales de teorías, que yo llamo teoría científica y teoría filosófica. No, la teoría es el constructo explicativo que uno propone. O sea, la reflexión filosófica no significa una teoría filosófica, es que yo miro los fundamentos de lo que hago. Eso significa la reflexión. Yo no puedo hacer filosofía pegado a la certidumbre, porque entonces no reflexiono. Y tampoco puedo hacer buena ciencia, por lo demás, pegado a la certidumbre. Bueno, yo pienso que hay dos clases fundamentales de teorías, según lo que tú conservas en el constructo teórico. Si conservas coherencia con la experiencia, haces teoría científica. Si conservas coherencia con principios, haces teoría filosófica. Si conservas coherencia con la experiencia y haces teoría científica, por lo tanto, los principios están para variar, no te apegas a ningún principio. Cambias los principios con toda facilidad. Pero si haces teoría filosófica y conservas principios, entonces lo que puede variar es la experiencia. Desdeñas la experiencia. Las experiencias que no satisfacen tus principios quedan desdeñadas. Entonces son dos caminos, digamos, dos teorizaciones muy diferentes. Entonces cuando yo objeto algo, objeto a las teorías filosóficas, y eso lo objeto porque te impide la reflexión. Tienes principio, el principio de esto, el principio del otro, el principio de lo demás allá, y se acabó la reflexión. Y por lo demás los filósofos hablan de eso cuando hablan de biología. En el fondo los filósofos cuando hablan de biología están reconociendo lo que pasa cuando tú te apegas a los... El peligro de la filosofía convertirse en ideología. Exactamente. O sea, el peligro de la filosofía de convertirse en ideología en el momento en que hace una teoría filosófica. Nunca pensamos en razón y siempre estamos pensando en las emociones, y se podría llegar a decir que todo pensamiento, todo conocimiento es en el fondo la consecuencia de un emocional, como dirías tú. No, yo no estoy cambiando el eje, pero estoy cambiando la mirada que permite el entendimiento. Lo que yo digo es que todo pensamiento racional, todo constructo racional, se funda en premisas arracionales. Premisas aceptadas desde la emoción. Un ejemplo trivial, no trivial, ¿no? Pero en fin, que fácil, de fácil acceso, no tiene nada trivial, es la geometría euclidiana. La geometría euclidiana es un constructo maravilloso a partir de un conjunto de 5 postulados. Tú dices, estos postulados yo los acepto como puntos de partida y construyes toda la geometría euclidiana. ¿De dónde surgen esos postulados? Bueno, de que a mí me gustan. Claro. De que yo he estado midiendo los campos y me doy cuenta de que, claro, esto funciona. Entonces esos postulados, y justamente se llaman postulados, son arrazonables. Yo los propongo porque a mí me gustan, están aceptados desde la emoción. Pero si tú miras cualquier constructo teórico, cualquier constructo racional, siempre es así. Por eso digo yo que hay dos clases de desacuerdos. Uno, trivial, cuando es un desacuerdo lógico. Cuando dice, tú te equivocaste en la multiplicación, 2 por 2 no es 5, 2 por 2 es 4, y te puedo mostrar mostrando la operación multiplicación. Ese desacuerdo es trivial. Los desacuerdos lógicos no constituyen ningún problema. A lo más uno se pone colorado. Pero los desacuerdos que constituyen problemas son los que tienen que ver con las premisas fundamentales. Ahí nos enojamos. Nicanor Parra decía por ahí que las guerras de religiones eran caldos de cabezas contra caldos de cabeza. ¿Cómo las definirías tú? Las guerras religiosas son típicas guerras que se argumentan como si tuviesen un fundamento racional y tienen un fundamento no racional porque son discrepancias en los fundamentos de donde uno hace las argumentaciones que validan lo que uno dice. Entonces yo no sé si llamarlos caldos de cabeza, pero son enajenaciones completas. Todas las guerras por lo demás son enajenaciones completas. Porque
Estas pueden ser guerras religiosas, estas son guerras políticas, estas son guerras que surgen de la ambición. Yo no digo que es la ambición, lo que pasa es que aquí tengo una amenaza y lo que yo quiero, que no digo, es apropiarme del territorio del otro. Entonces yo doy una justificación racional, por ejemplo geopolítica, a algo que queda oculto en la justificación racional, que es mi emoción. Yo digo que los seres humanos somos seres emocionales que usamos la razón para justificar u ocultar nuestras emociones. Entonces yo no estoy desdeñando la razón. Por favor, digo, démonos cuenta, si es un instrumento maravilloso, pero démonos cuenta que nuestra conducta va por el camino de la emoción, no de la razón, porque la razón sirve para justificar la emoción o para negarla. Ahí se cayeron los grandes griegos, los grandes maestros, los que nos acostumbraron un poco al hombre, a definir al hombre como un ser racional. Por favor, ¿cómo voy a decir que se cayó Platón, Aristóteles? No, lo que pasa es que ellos están en una cierta época en la cual no tienen cómo reflexionar sobre los fundamentos, porque toda reflexión sobre los fundamentos los lleva a tener que aceptar algo como punto de partida. Lo que ocurre en estos momentos, lo que pasa con la biología del conocimiento, es que puedo reflexionar sobre los fundamentos, porque la biología del conocimiento no tiene a priori trascendente, es operar a partir del operar del ser vivo, y en particular del ser humano. Por eso es que biología del conocer. Entonces no es meramente no es una teoría filosófica, es una teoría científica que es tan fundamental que tú no puedes tener un fundamento para eso, porque hace referencia efectivamente a las condiciones de constitución del ser humano y de la reflexión. Humberto, si el hombre puede vivir sin certeza, ¿por qué, esta necesidad de construir certidumbres o de buscar certidumbres desde el ámbito más cotidiano hasta los sistemas filosóficos, no tendrá también una raíz biológica y es una necesidad humana que da cuenta de algo tremendamente humano también? Yo diría que no es la certeza, bueno, a lo mejor las certezas son humanas, ¿no? Pero no es la certeza lo fundamental, sino que la confianza. Cuando una mariposa sale del capullo, sale en la confianza implícita de que hay flores, de que no hay insecticidas, de que no hay la destrucción de las condiciones de vida, pues sale con una estructura para flores y para cierto tipo de flores según la mariposa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nace en la confianza. Ahora los seres humanos también nacemos en la confianza. El bebé no nace inerme, no nace desvalido, nace en la confianza de que hay una mamá, un papá, todo un entorno que lo acoge. Pero lo que nos pasa a los seres humanos es que hemos perdido la confianza. Y como hemos perdido la confianza, queremos control. Y como queremos control, queremos certidumbre. Y como queremos certidumbre, no reflexionamos, no tenemos libertad reflexiva. Este maravilloso don de la libertad reflexiva que surge con lo humano queda negado desde la desconfianza. Porque si operamos en la confianza, la falla es legítima. Y puedo mirar, porque aparece como error. ¿Qué pasa con el bien y el mal? Las nociones de bien y mal son constructos manipulativos de nuestra cultura patriarcal, matriarcal. Toda la historia humana, salvo una excepción que tú citas por ahí, que dices que en el Danubio, miles de años antes de Cristo, en esa zona habría existido una cultura armónica, matrística, pero que duró muy poco. Uno se pregunta, ¿efectivamente es posible, en términos sociales y culturales, una cultura distinta a esta cultura que hemos vivido, digamos? ¿O es toda la historia humana una aberración, digamos? Ciertamente es posible. Ahora, no duró tan poco. Los restos arqueológicos muestran que ese vivir matrístico se extiende de 9.000 años a 4.000 años antes de Cristo. Esos son 5.000 años. Nosotros tenemos esta historia nuestra de la cual tomamos fecha 2.000 años. O sea, por lo menos uno puede hacer un registro arqueológico de 5.000 años de historia no patriarcal. ¿Podrías describir un poco brevemente para los que no han leído, no conocen en qué consistió y qué pasó en ese momento histórico, digamos? Yo pienso que el trasfondo cultural, en general, que tiene que ver con la historia del origen del humano, no está centrado en las relaciones de dominación y sometimiento. Está centrado en la coparticipación, en el hacer cosas juntos, en la convivencia, en la biología del amor. Ahora, esto no es una fantasía. El amor
si alguien lee lo que yo he escrito, yo digo que el amor es el dominio de las conductas relacionales a través de las cuales el otro, la otra o uno mismo surge como legítimo otro en convivencia con uno. O sea, esto no es la exaltación de un sentimiento, es simplemente la operacionalidad de moverse en el mutuo respeto. No es el amor como una virtud, digamos. No como una virtud. Esto que está pasando entre nosotros ahora ocurre en el amor, porque no estamos compitiendo, no estamos tratando de uno mostrarle al otro que está equivocado, no estamos haciendo no nos estamos manipulando, estamos escuchándonos. Bueno, entonces la historia de la humanidad no es una historia de competencia, no es una historia de agresión desde su origen hasta que surge la cultura patriarcal. Y la cultura patriarcal surge, y es lo que yo pongo ahí en ese libro, Amor y Juego, Fundamentos Olvidados del Humano, en el momento en que por alguna circunstancia particular, contingente, se pierde la confianza en las coherencias del mundo natural. Y desde la pérdida de la confianza se busca el control. Y de la búsqueda del control aparece la negación del otro, aparece la apropiación, etcétera, etcétera. Perdón, Humberto, ¿es el alejamiento del hombre del mundo natural, de lo natural? Es el alejamiento del ser humano del mundo natural, no a través de la técnica, sino que a través del espíritu, de la psiquis. Yo dejo de sentirme parte de. No tengo confianza de que las flores van a surgir. Tengo que controlar el surgimiento de las flores. No tengo confianza de que estos animales de los cuales me alimento van a sobrevivir naturalmente. Tengo que controlar su reproducción. Y en el momento en que eso pasa, pierdo la confianza y hay un cambio psíquico. Se pierde la confianza en todas las dimensiones y aparece el control en todas las dimensiones. Y aparece la apropiación, porque para poder controlar yo tengo que restringir. Y la apropiación consiste en la restricción del acceso de otros a este que yo estoy controlando. Ahora, esta naturaleza, este mundo natural, ¿es tan armónico como tú lo piensas? Porque uno de repente descubre la naturaleza, hay violencia, hay combate, hay apropiación, hay muerte también. En la naturaleza hay muerte, vida y muerte van juntos. Los seres vivos vivimos comiéndonos a otros seres vivos. Los vegetarianos comen seres vivos también, digamos. Pero es distinto ver eso como parte de la dinámica del vivir, la vida y la muerte juntos, a ver el que este animal se coma al otro como una agresión. Los leones no son predadores, no son agresivos, son carnívoros. Tú no agredes a la lechuga que te comes o a los vegetales que te comes, eres vegetariano. Pero nuestro discurso cultural, que está centrado en el juego de la lucha y de la competencia, ve al león como un predador, un destructor. El león como carnívoro y los antílopes como herbívoro, en fin, constituyen una dinámica armónica. Si la armonía no quiere decir que todos los seres vivos tengan que vivir, justamente la armonía se da en que no todos los seres vivos vivan, porque si no esta cosa se descalabra nomás. Se acaban todas las coherencias ecológicas. Mira lo que está pasando con la humanidad, con el crecimiento de la población, los seres vivos se transforman en plagas para los seres vivos y todo esto se desmorona y tiene que empezar de nuevo, si es que empieza de nuevo. ¿Quiénes somos? Quiero leerte una cita de una película Matrix, no sé si la viste, una película de ciencia ficción. No la he visto. Un mundo virtual, muy interesante por el relato que está atrás. Y uno de los personajes que el agente Smith le dice lo siguiente a Morfeo: cuando traté de clasificar su especie, la especie humana, me di cuenta de que ustedes no son realmente mamíferos. Todos los mamíferos en este planeta desarrollan instintivamente un equilibrio con el ambiente que los rodea, pero ustedes los humanos no. Llegan a una zona y se multiplican hasta consumir todos los recursos naturales. La única manera en la que pueden sobrevivir es esparciéndose a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? El virus. ¿Somos un virus? ¿Qué somos? No, Los seres humanos somos mamíferos. Pero mamíferos extraños, porque para que venga esta desconfianza, para que venga esta pérdida de confianza, esta proyección de ser... Pero no tiene que ver con nuestro ser biológico, tiene que ver con el modo de vida. Hay un problema, por ejemplo, que pasa con los leones o con los tigres cuando envejecen, que pierden la habilidad para cazar antílopes, no son suficientemente veloces y entonces cazan seres humanos, son los comedores de hombres.
Un tigre que empieza a comer hombres, le gusta el hombre porque es fácil y pasa a ser un ser que para el hombre es un riesgo continuo. Para el ser humano es un riesgo continuo. Y eso no es el tigre. Es, por así decirlo, la cultura que el tigre tiene que vivir, porque está viejo y no encuentra alimentos que pueda comer. Entonces nos pasa a nosotros la misma cosa. No es que nosotros seamos agresivos, pero podemos vivir una cultura que cultiva la agresión. Y yo creo que lo que ocurre es que, digamos, la caída en esos términos de separación del mundo natural está, al aparecer la desconfianza, en el constructo teórico ideológico que pretende explicar qué es lo que va a pasar entonces, porque yo veo que aquí hay un riesgo. Yo escribo allí que cuando en el posible origen de la cultura patriarcal en una familia se excluye al lobo del acceso a los animales de los cuales normalmente se alimenta y que nosotros también, los adultos lo hacen desde el entendimiento de que eso es un hacer que viola las coherencias del mundo natural. En lo natural el lobo come, y come por supuesto matando un animalito. Pero al excluirlo yo, violo las coherencias del mundo natural. Y si soy consciente, hago alguna ceremonia de conservación de conciencia, un rito de conservación de conciencia, como diciendo, lobo, te excluyo porque tengo miedo a quedarme sin comida. Yo sé que esto no es legítimo, no lo volveré a hacer en lo posible. Esto que estoy haciendo no es fundamentalmente adecuado. Entonces conservo mi conciencia de que excluir al lobo no es lo legítimo. Pero si me olvido y mis hijos no aprenden a practicar ese rito, crecen creyendo que el excluir al lobo es legítimo. Y cuando se le pregunta ¿y por qué lo hace?, te inventan una teoría que lo justifica. Ahora, quizás el... Y eso es la caída humana, la invención de teorías que justifican relaciones de exclusión, relaciones de apropiación, relaciones de dominación. ¿No es quizás el pecado o el origen de la caída humana el exceso de inteligencia? ¿No es la inteligencia el arma peor que se nos vuelve en contra? ¿Es, por decirlo así, la pérdida de inocencia el origen de todo esto? Bueno, la pérdida de inocencia es la pérdida de confianza. En el momento que te pierdes la confianza, pierdes la inocencia. Digamos, eso va junto. Confianza, si tú confías en tu mundo circundante, te dicen, oye, tú eres muy inocente, porque tú no ves las cosas como son. O sea, inocencia y confianza van juntos. Sí, tiene que ver con la pérdida de la confianza y por lo tanto la pérdida de la inocencia. Pero esta capacidad reflexiva, que por lo demás involucra la emoción y la razón, o sea, la emoción en tanto de que yo suelto la certidumbre y la razón en tanto de que desde lo que veo hago un constructo racional. Bueno, eso en verdad es un acto trascendente. Yo digo que la caída en el paraíso no es una caída, sino que es una trascendencia. Que el acto de comer la manzana Eva y convidarle a Adán, dice la Biblia misma, abre sus ojos y se ven desnudos. Aparece la reflexión. El verse desnudo es un acto reflexivo. Y en ese momento hay una trascendencia. Se es como Dios. Somos los occidentales unos seres esquizofrénicos, divididos entre, por un lado, lo matrístico y lo patrístico. Somos unos seres bien curiosos los occidentales, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, digamos, nosotros crecemos en lo que, si tú lo miras, si escuchas bien, te das cuenta, cada vez menos, ¿eh? Porque hay continua presión para transformar ese espacio de la infancia matrístico en un espacio matriarcal, de control. ¿Dónde se ve eso? Por ejemplo, que los niños tienen que dar examen para entrar al jardín infantil, que los padres se empiezan a preocupar de la competencia y tienen que saber competir porque después van a competir. Entonces tienes todo el discurso del ser, de la cultura patriarcal metido o metiéndose en las relaciones de la infancia. Si tú en el colegio le dices al niño, si usted, señora, señor, papá, mamá, lo que ustedes tienen que ser es amorosos con el niño. Sí, pero es que entonces se sube la cabeza de confianza. Pero si yo le enseño solamente a colaborar, después van a tener que competir.
desconfianza. Eso tiene que ver con la cultura patriarcal. Entonces esta esquizofrenia nuestra, que aparecía en la adolescencia, está siendo empujada a la infancia. Y yo pienso que todo este incremento de la criminalidad juvenil tiene que ver con eso. Yo pienso que hay un solo factor fundamental en la expansión de la criminalidad juvenil, y es la penetración de la cultura patriarcal a la infancia, que separa a la mamá y al papá como acogedores, como un espacio que acoge a los niños donde ellos pueden crecer en confianza consigo mismos, y los pone en un espacio de competencia o abandono. Por ejemplo, esto de que la mujer tenga que trabajar es una ruptura del espacio matrístico de la infancia. Y entonces los niños no solamente crecen abandonados, por así decirlo, de una presencia, sino que de un espacio psíquico. Y lo que ven es todo en lucha. Los papás se gritan, mamá, papá, se pelean en la televisión, agresión, se pelean, y entonces crecen viéndolo todo en términos de agresión y apropiación. El lado oscuro, la sombra, como decía Jung, ha sido escrito por el psicoanálisis, pero no es también una realidad constitutiva, humana, profundamente humana, que está en el inconsciente, que tiene que ver con miedos, con terrores atávicos, con lo oscuro, digamos. ¿Cómo negar lo oscuro? ¿No es peligroso también negar esa dimensión humana? No, por supuesto que no hay que negar nada. El problema es que lo cultivas o lo miras y desde la reflexión escoge otro camino. Si el niño no nace en la agresión, si el chupar la teta de la mamá no es un acto agresivo, se come a la mamá pero no es agresión. En el momento en que yo, mamá, pienso que este ser me está comiendo y que es una agresión, entonces mi relación es esa y me comporto de esa manera. Pero al mismo tiempo yo puedo cultivar la agresión. Por ejemplo, la cultivamos cuando hablamos de competencia. Puedo cultivar la mentira, la cultivamos cuando hablamos de la imagen, como la imagen de Chile. No nos preocupa Chile, nos preocupa la imagen. ¿Qué imagen vas a presentar? No me preocupa la persona, me preocupa cómo va a aparecer. Las imágenes siempre son mentirosas. Justamente son imágenes porque no son la presencia. Entonces, nosotros tenemos elementos biológicos para la agresión, pero no nacemos en la agresión. Sí podemos cultivar la agresión y pertenecemos a una cultura que cultiva la agresión. ¿Qué es lo más profundamente humano? La dimensión biológica de ser un mamífero. ¿Dónde nace específicamente lo humano? La dimensión, todas las del lenguaje y la emoción. Explica un poco cómo se da ese... ¿Dónde el hombre empieza a ser hombre, digamos? Yo pienso que lo humano surge con el lenguaje. Somos mamíferos, somos bípedos. Ha habido otros linajes de mamíferos bípedos, primates bípedos. Pero nosotros pertenecemos a un linaje en el cual surge el convivir en el lenguaje como un modo de convivir en las coordinaciones del hacer. Y eso es posible en un espacio íntimo. Surge con la familia, que hace posible el tener un espacio de haceres en los cuales los coordinamos nuestros haceres y coordinamos nuestras coordinaciones de haceres, y esto es aprendido por los niños y es conservado de una generación a otra. Y el devenir evolutivo se hace en torno a eso. Y esto tiene que haber ocurrido poco más de 3 millones de años atrás. Entonces allí comienza el linaje humano. Ahora, los humanos modernos, claro, somos el presente de una historia de muchas transformaciones. En el momento en que eso ocurre, el tamaño del cerebro de nuestro ancestro habrá sido 450 centímetros cúbicos y el actual es 1450 centímetros cúbicos, 3 veces más. Y esto tiene que ver con esta historia de seres en el lenguaje. Este cerebro famoso no crece en la manipulación, crece en la convivencia. Y en la convivencia consensual, en el placer de una convivencia en el cual las cosas van surgiendo en el hacerlas juntos. Fíjate que es interesante. Nosotros nos encontramos con este maravilloso cerebro y lo podemos usar en distintas direcciones. Para lo tecnológico, para lo filosófico, para lo matemático, para la agresión, para la colaboración. Pero qué camino seguimos depende de nuestro emocional. Entonces, como mamíferos somos, por supuesto, animales emocionales. Es cierto cuando alguien dice, claro, lo emocional tiene que ver con la relación materno-infantil, pero no solamente. Pero en la relación materno-infantil, por supuesto, lo que es fundamental es el amor, no la agresión, no el control. Hoy en el mundo se ha avanzado en relación a esto, por lo menos en algunos discursos oficiales, en rescatar la diferencia, en rescatar a las minorías, en rescatar lo femenino, pero surge también en Estados Unidos por ahí un libro
en que se dice que lo masculino ha sido de alguna manera degradado, o lo masculino está en retirado, lo masculino está... ¿Qué pasa con lo masculino? No, yo pienso que cuando yo era chico a mí me gustaba jugar con las niñas y me decían mariquita. Y yo decía, no, todas las cosas que yo hago son de hombre, porque mírenme, me bajaba los pantalones y mostraba mi pene y mi genital. ¿Ah? O sea, si tengo esta estructura biológica, no lo decía en estos términos últimos, pero soy hombre. Por lo tanto, todas las cosas que yo hago son masculinas. El problema con ver la degradación de lo masculino tiene que ver con que esta cosa patriarcal del control, de la autoridad, pueda estar desdeñada o negada porque es destructora. Y aparezca esta otra cosa que acoge. Yo distingo entre papá y padre. El papá es como la mamá. Si hay papá, por supuesto que es absolutamente necesario porque es acogedor, es una mamá masculina. Y esta mamá masculina, si por alguna circunstancia la mamá femenina desaparece, es mamá completamente. Pero el padre es una figura de la cultura patriarcal. Es autoridad, es control, es exigencia. Y este padre de nuestra historia, digamos hasta hace 40 años atrás, estaba en un conflicto. Por un lado quería ser papá, acogedor, pero por otro lado tenía que ser padre, porque tenía que representar la autoridad. Así que él estaba en conflicto. Así cuando digo yo que si no hay papá y no se le dice al niño, pobrecito hijo mío, no tienes papá, no hay conflicto, no quiero decir que el hombre como ser que está con el niño no sea fundamental cuando está con el niño. Pero supongamos que una mamá abandona a su hijo y lo tiene el papá. Si yo le hablo todo el tiempo a este niño, pobrecito hijo mío, que te abandonó la mamá, por supuesto la ausencia de la mamá es una cosa gigantesca. Pero si no hago eso, yo puedo explicar respetuosamente por qué no está la mamá. Y esto puede ser un saber sin ser un sufrir. Pero depende de qué es lo que estamos cultivando en la relación. Cuando Telémaco sale a buscar a Ulises, sale a buscar a su padre. No, sale a buscar a su papá. Sale a buscar a... Hay una diferencia entre como cuando Jesús dice Abba, papito, ¿no? Claro. La diferencia con padre, ¿no? Sale a buscar a su papá porque sale a buscar a este ser acogedor que él no alcanzó a conocer, del cual le habla su mamá. Le dice que era tierno, que era valiente. Le presenta a este ser que habría sido para él acogedor. Y es eso lo que él quiere encontrar. No una autoridad. No quiere encontrar un padre que le diga, tú que no has hecho esto, lo demás allá, tú debías haber echado a estos visitantes que están comiéndose tu hacienda. No, lo acoge. Y inspira con él un modo de liberar a su casa de estos otros seres. Modo violento, terrible, por supuesto, porque los mata a todos. Pero esa es una relación no de padre, sino que de papá. No de padre patriarcal, sino que de papá. ¿Y cuál sería entonces? ¿Habría diferencia entre lo masculino y femenino, aparte de lo biológico? ¿Eso no debería tener un correlato diferente, digamos, un aporte distinto? Un hijo, frente a una madre, su padre rescata algunas cosas de la madre. ¿Qué es lo diferencial ahí? No, yo creo que lo diferencial... Son lo mismo al final. No, son fisiologías distintas. Pero aparte fisiológicamente. Las culturas pueden enfatizar diferencias conductuales. Que tienen que ver algunas con las fisiologías distintas y otras con lo que la cultura ha declarado que debe ser, con los argumentos teóricos que justifican esto o aquello. Tú planteas entonces que debieran, a ver, el modelo ideal de padre y madre dentro de este modelo más matrístico, ¿cuál sería? ¿Serían los dos cumpliendo un mismo rol? O sea, yo pienso que el bienestar fundamental, digamos que lo que tiene que pasar con los niños en su entorno familiar es crecer transformándose en adultos que se respetan a sí mismos, que tienen confianza en sí mismos y que por lo tanto pueden colaborar y ser copartícipes en la creación del mundo con los otros. Eso exige un mundo acogedor, un mundo que respeta los errores, que no los castiga, que se conversa todo de modo que yo le explico a los niños por qué hago lo que hago, de modo que entiendan y puedan colaborar conmigo. Y eso implica al hombre y a la mujer, porque hombre y mujer se mueven de maneras distintas, nos movemos, tenemos
tenemos inclinaciones de haceres diferentes. Yo martilleo y la otra persona cocina, y a veces a los hombres cocinan y la mujer hace otras cosas. Entonces no son contradictorias las conductas, al contrario, si nos respetamos, armonizamos en un conflicto común que viene a ser la familia como un espacio acogedor para los niños, donde ellos pueden crecer en el respeto por sí mismos, en la confianza en sí mismos y ser adultos capaces de generar un espacio social deseable. Tú una parte dices que el conocimiento no entrega libertad y que prefieres amar a un ser que conocerlo. Tú vienes del conocimiento, a ver cómo es eso. Lo que yo digo es que no tengo interés de conocerme a mí mismo y no quiero conocer a mis amigos para amarlos siempre. Pero fíjate tú lo que pasa. Si yo digo, yo sé cómo eres, no lo escucho más. ¿Para qué voy a aceptar yo una entrevista si total ya me dio una y yo sé cómo es? Si lo he visto en televisión, ¿para qué? Entonces no reflexiono, no lo acepto, no lo veo, no lo escucho nomás. ¿Cuál es la diferencia entre conocer y amar? El amar es el conducirse en relación al otro de manera que el otro surge a través de las conductas de uno en su legitimidad con uno, no tiene que disculparse por ser o por su hacer. Y el conocer significa el tener a la mano las operaciones adecuadas para obtener un cierto resultado. El conocimiento tiene que ver con el hacer, por eso ahí en el libro Árbol de Conocimiento decimos todo conocer es un hacer y todo hacer es un conocer, que tiene que ver con la operacionalidad en el mundo. Y el mundo puede ser uno mismo también. Entonces cuando yo digo me conozco, en el fondo me estoy metiendo en un casillero. Mis haceres están metidos dentro de este casillero que es el que yo soy. Entonces restringo mi reflexión. O sea, ni ahí con el oráculo de Delfos. No, ni ahí con el oráculo de Delfos. Yo no quiero conocerme a mí mismo para nada. Pero al mismo tiempo no quiero ser ciego. ¿Se comprende? No quiero meterme en un casillero. Pero eso no quiere decir que yo no reflexione sobre las cosas que hago y no pueda pensar, caramba, a lo mejor yo me he visto varias veces haciendo esto y esto no me gusta lo que estoy haciendo tantas veces repetidas. ¿No? Pero en vez de meterme en un casillero, es decir, yo soy así, puedo preguntarme ¿qué pasa en mi vivir que surjo de esta manera? ¿Qué pasa en mi vivir que mis compañeros no tienen confianza en mí? No es que yo sea no confiable o que sea confiable. Soy confiable. Uno no es ni confiable ni no confiable. Depende de cómo está viviendo y qué es lo que uno quiere conservar en su vivir. Son válidas algunas palabras que te voy a decir. La palabra misterio, por ejemplo. ¿Te resuena? ¿Tiene alguna validez? Sí, claro. El misterio significa que hay algo que a mí me sorprende y para lo cual no tengo, o pienso que nunca, o en este momento, una explicación. Y puede que ni siquiera busque la explicación de aquello que considero un misterio porque me encanta el estar enfrentado a algo desconocido. Una palabra muy cargada, llena de connotaciones en Occidente. ¿Qué pasa con el alma? Yo creo que el alma, cuando uno habla de alma, habla de un modo de ser relacional. ¿No? Es una dimensión psíquica en el sentido de que pertenece al espacio relacional, no al espacio de la concretitud corporal. Pero sin la corporalidad no tiene dinámica relacional. El hombre siempre ha dejado ese espacio de lo sagrado, lo espiritual, justamente para guardar algo del conocimiento último del hombre, digamos. O sea, yo pienso que la experiencia espiritual, la experiencia mística, la experiencia de lo sagrado es una experiencia cotidiana fundamental. No niego esa experiencia. El tema es cómo lo explicamos. Y frente a eso, si tú me preguntas, como biólogo, yo te lo voy a explicar desde cómo surge en la biología. Pero si no me preguntas por un explicar, yo te digo que es una experiencia que yo también tengo, pero frente a la cual no hago explicaciones porque no quiero plantearme en exigencia. Quiero que hablemos de un concepto que surgió en Chile, que es el concepto de autopoiesis. El concepto de autopoiesis surge en mí en el intento de contestar una pregunta que me hace un estudiante en 1960, en la Facultad de Medicina, cuando yo dictaba un curso de biología. Me pregunta, doctor, usted dice que los seres vivos comenzaron hace 3.800 millones de años, que comienza hace 3.800 millones de años, de modo que usted puede decir que comenzaron entonces. Bien apurado lo digo. ¿Cómo comenzó la vida? ¿Qué comenzó ahí cuando comenzó la vida? Exactamente. ¿Qué comenzó cuando comenzaron los seres vivos? En la física está claro, ellos lo explican por el Big Bang. Lo que yo quería hacer es poder decir
qué comienza, no qué creo yo que comienza. Y para eso tenía que hablar de las condiciones que constituían a un ser vivo. Si las condiciones que constituyen a un ser vivo se satisfacen, entonces aparece un ser vivo. Si las condiciones que constituyen la posibilidad de un Big Bang se satisfacen, entonces aparece un Big Bang. Si las condiciones que constituyen una galaxia se dan, entonces aparece una galaxia. Bueno, aquí tenía que ver con el ser vivo. Pero para poder, eso yo tenía que saber qué es un ser vivo, para poder decir cuáles son las condiciones que se tenían que dar de modo que eso surgiese. Entonces mi pregunta era, ¿cómo sé yo que lo que estoy diciendo que constituye un ser vivo, constituye un ser vivo? ¿Cómo sé yo si lo que contesto, contesta lo que pregunto? Es una pregunta bien fundamental. Para mí eso es una pregunta muy importante porque te cambia el modo de mirar. El preguntarte qué criterio tienes tú para aceptar la respuesta, cosa que usualmente la gente no hace, ni siquiera los científicos, muchas veces, ¿no? Porque supone que saben cuáles son las respuestas buenas y cuáles son las Los científicos respuestas son casi una casta sacerdotal, ¿no? Claro. Como las antiguas castas sacerdotales. Exactamente, el club de los científicos. Pensando en eso, yo por otras circunstancias me di cuenta de que lo central de los seres vivos es su autonomía. De ser sistemas tales que todo lo que pasa con ellos tiene que ver con ellos. Que lo externo no especifica lo que les pasa, sino que gatilla procesos que tienen que ver con ellos. Entonces me dediqué a pensar qué tiene que pasar en las dinámicas fisiológicas, en las dinámicas moleculares, para que surja un sistema, un ente, que tiene esas características. Y desde todo el conocimiento que yo tenía en esa época, estoy hablando de 1963, 64, empecé con la pregunta del 60 y la contesto al final del 63, me doy cuenta de que lo que pasa con los seres vivos es que todas las moléculas que los componen se producen allí. Entran moléculas y salen moléculas y forman un remolino de producciones moleculares, de modo que las moléculas que se van produciendo participan en la producción de las mismas clases de moléculas, constituyendo una unidad discreta. Y es a eso lo que he llamado autopoiesis. ¿Es una especie de autarquía biológica o no? Es una especie... No es autarquía porque hay un flujo molecular, pero es una dinámica en la cual lo que ocurre en esa dinámica como procesos de producciones moleculares da por resultado el sistema en la cual esos procesos moleculares se producen. Entonces se produce a sí mismo. Autopoiesis, producción de sí mismo. ¿Qué consecuencias trae esa? Bueno, esa desde concepción de luego, autopoiesis? esta concepción de los seres vivos trae que te explica a ti cómo es que los seres vivos son unidades discretas. Porque todo lo que pasa con los seres vivos ocurre en ellos en tanto unidades discretas. Te permite entender qué es lo que se conserva en la historia evolutiva. Uno dice, claro, se conserva la vida, pero ¿qué es eso de la vida? Lo que se conserva en la historia evolutiva es la realización de la autopoiesis, y los distintos linajes que se producen son distintos linajes de distintos modos de conservación de la autopoiesis. Es decir, te permite a ti entender toda la dinámica histórica de los seres vivos en términos de lo que se conserva. No en términos de lo que puede pasar, sino que de lo que se conserva, con un presente continuamente cambiante. Te permite entender que los seres vivos existen en dos dominios. El dominio molecular de su autopoiesis y el dominio relacional en el cual son unidades discretas. Como nosotros los seres humanos, por ejemplo. Nosotros existimos, fíjate tú que existimos en tres dominios. Existimos en el dominio de nuestra fisiología como sistemas autopoiéticos celulares. Existimos en el dominio de relación, en el cual aquí estamos conversando como personas. Y existimos en otros dominios que van surgiendo en la reflexión, que pueden ser dominios políticos, dominios de otra clase, dominios sociales. Entonces, la noción de autopoiesis te muestra la condición fundamental desde donde todo lo demás va a surgir. Por eso es que no hay nada por debajo de la autopoiesis. La autopoiesis ocurre como un fenómeno molecular. Claro, aquí hay moléculas, sí, pero no hay autopoiesis. Aquí hay consecuencias, sí, pero la autopoiesis ocurre aquí como un fenómeno molecular. ¿No te deja pasmado el hecho de existir? La vieja pregunta es, digamos, el milagro de ser, digamos, de que existan estas autopoiesis. ¿O está más inclinado a un azar? Yo sigo pensando en la maestría antigua, ¿no? ¿Es un azar, el azar, o una necesidad, o un sentido? ¿Qué es lo que...? No es ni un azar ni una necesidad, es una... pasa. No pasa por azar, pasa por las coherencias estructurales del mundo natural, en este caso de la Tierra, por ejemplo. Ahí había moléculas, procesos, radiación, etcétera. Y en algún momento estas moléculas se concatenan y espontáneamente constituyen este ser vivo. No es por azar, si se dan ciertas condiciones, pasa inevitablemente.
Los seres vivos, todo ocurrir es inevitable si se dan las condiciones que lo hacen posible. Ahora está la belleza. Uno sorprende ante la belleza. Pero la belleza es una cosa, ¿no? Es una... esa capacidad que tenemos de sorprendernos la belleza, ¿no hay ahí algo? ¿Cómo lo explicas tú? A ver, ¿qué has pensado sobre eso? Bueno, sobre lo estético, la belleza. Yo creo que, por supuesto, yo disfruto de la belleza. Yo miro las flores, el atardecer, a las personas, a las mujeres, los niños, los hombres, veo su belleza, los pájaros, en fin, todo, ¿no? Leo algo y un poema y veo su belleza. Ahora, yo pienso que la belleza tiene que ver con el que uno se encuentre en armonía y en bienestar con aquello que contempla. El modo de conocimiento, el lenguaje, digamos, más cercano a eso que tú manifiestas, a un emocional, más que la ciencia, que está por el, como la madre de todas las batallas, digamos. Sí, yo creo. De conocer verdaderamente. O sea, yo no sé si verdaderamente, pero ciertamente la poesía es un espacio de... no sé si de conocimiento, pero generador de mundo reflexivo. Eso es lo maravilloso de la poesía. El acto poético consiste en mirar las coherencias de este dominio y plasmarlas en este otro. Quisiera terminar, Humberto, al revés, regalándote un poema de Walt Whitman, que me parece que quizás tú me digas y resume un poco lo que hemos hablado. Walt Whitman dice: me celebro y me canto, y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo en mi cuerpo que no te pertenezca. Indolente y ocioso convido mi alma. Me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano. Mi lengua cada átomo de mi sangre hechos con esta tierra, con este aire. Nacido aquí de padres cuyos padres nacieron aquí lo mismo que sus padres. Yo ahora, a los 37 años de mi edad y con salud perfecta, comienzo y espero no cesar hasta mi muerte. Me aparto de las escuelas y las sectas, las dejo atrás. Me sirvieron, no las olvido. Soy puerto para el bien y para el mal, hablo sin cuidado de riesgos, naturaleza sin freno con elemental energía. Maravilloso. Gracias, Humberto, por poder estar. Gracias a ti por invitarme. Para empezar este conversar de hoy, quiero invitarlos a que admiremos juntos un cuadro de Jerónimo Bosch, El Cristo coronado de espinas. Este cuadro muestra una representación poco tradicional de la coronación de espinas y pinta la escena casi en un plano, con grandes cabezas, y más que un incidente de la pasión, apunta a un sentido universal de lo demoníaco contrastado con el reino de los cielos. Podemos ver a Cristo en el centro, quien expresa una inmensa paciencia y aceptación. Los atormentadores que están alrededor de él, en cambio, no fueron pintados aquí como en otras composiciones de la época, como figuras extraterrenas que agreden directamente, mesando los pelos o hiriendo la carne. Aquí los verdugos de Cristo aparecen como 4 tipos humanos que en la mente medieval representaban una visión total de la humanidad, porque cada uno de estos tipos es como una gran tentación para la espaciosidad y paciencia de la expresión de Cristo. Son 4 estilos de enajenación y pérdida de ecuanimidad interior. Mucho podemos meditar sobre estas 4 tentaciones, pero para nosotros, al comenzar un largo itinerario, el personaje de abajo a la derecha es particularmente relevante. Es este de aquí. Si ustedes se fijan, tiene a Jesús sujeto por el manto, lo afirma contra el suelo, lo retiene y restringe su libertad fijando su perspectiva. Parece estarle diciendo: pero si yo sé, yo ya lo sé. Es la tentación de la certidumbre. No la pude entender, pero me quedé con la pregunta, hasta que por allá, por 1970, un amigo mío me dice que si no practico la meditación, no voy a entender la diferencia entre saber y conocer. Me dice, porque el saber implica certidumbre. Y digo, esa es la 4ª tentación, la tentación de la certidumbre. Porque la certidumbre niega la reflexión. El saber te ancla, porque en tanto sabes, no reflexionas. Y es una tentación cotidiana en nuestro mundo actual, en el cual enfatizamos el saber da poder, a veces hablamos de conocimiento, el conocimiento da poder, pero esa es la emoción desde la cual hablamos con respecto al saber y el conocer. Y no reflexionamos.
nos soltamos la certidumbre de que aquello que decimos que sabemos es el caso, para mirarlo y ver si los fundamentos que tenemos son adecuados o no. Y eso nos lleva naturalmente, y eso lo podemos ver en la vida cotidiana, a cegueras con respecto a lo que hacemos, a quedarnos apegados en visiones, en proposiciones teóricas. Yo a veces digo, y no quiero ser impertinente, pero a lo mejor soy impertinente de todos modos, que los científicos y los militares no reflexionan sobre su hacer porque cambia el hacer. No es ofensivo, científicos, militares, no, digamos, yo soy científico, ¿no? Hace, bueno, muchos años, por allá por 1964, cuando hice un experimento de meditación con el propósito de ver si yo notaba alguna diferencia en el operar del sistema nervioso bajo el estado de meditación y el estado cotidiano. Y entre otras cosas, mirando cosas, miré este cuadro de Bosch. E inicialmente pensé que la figura que está al lado derecho del cuadro, que es un viejito que le acaricia las manos a Jesús, representaba la sabiduría. Pero poco después me di cuenta que no, que era en realidad una tentación. La tentación de la superficialidad. Era como quien decía a Jesús: no se preocupe, no se comprometa tanto, así llegará viejo como yo. Y fui mirando estas distintas figuras. La que está arriba a la izquierda, que tiene un collar así con púas, eso lo vi como la tentación de la vanidad. Porque le está hablando a Jesús, le está diciendo cómo deben ser las cosas. Oye, Jesús, mira esto, ¿ah? Y la otra, que tiene la mirada así allá, lejos, que está poniendo la corona de espinas, lo vi como la tentación de la envidia. Que lo que está allá es lo que yo quiero, no lo que tengo. Y son enajenaciones, y de allí viene esta interpretación en términos de enajenaciones. Pero la cuarta figura no la entendí en 1963. Nosotros tendemos a vivir un mundo de certidumbre, de solidez conceptual indisputada, perceptual indisputada, donde nuestras convicciones prueban que las cosas solo son de la manera en que las vemos. Y lo que nos parece cierto pareciera no tener otra alternativa. Es nuestra situación cotidiana, nuestra condición cultural, nuestro modo corriente de ser humanos. Eso escribieron en este libro, hoy ya un clásico, El árbol del conocimiento, Francisco Varela y Humberto Maturana. Y si hay alguien que nos ha invitado a fijarnos en este personaje que dice sí yo sé, si hay alguien que nos ha invitado a salirnos de ese mundo de certidumbre, de solidez perceptual indisputada, y enfrentar a esta tentación de la certidumbre, ha sido Humberto Maturana, biólogo, pensador, un hombre particularmente inquieto, que desde niño, desde la emoción al pensamiento científico, y del pensamiento científico de nuevo a la emoción, nos invita a esta aventura. Gracias, Humberto, por estar aquí en La Belleza de Pensar. Gracias por invitarme. ¿Qué es o cuál es ese mundo de certidumbre o esa trampa en la que estaríamos nosotros, cada uno de nosotros los comunes mortales que no hemos accedido a los adelantos de la biología y la ciencia, todavía atrapados, digamos, y contra el cual tú te rebelas? No me rebelo contra eso. Resulta que al descubrirlo aparece como una tentación. Esa interpretación de ese cuadro la concebí yo, porque si tú te preguntas sobre los fundamentos de tu hacer, por supuesto te cambia el hacer. Entonces no puedes reflexionar. Así que el acto de reflexión, de preguntarse, bueno, lo que yo pienso y qué es el caso, qué fundamentos tengo para pensarlo, es un acto de liberación. Ahora, el mismo Cristo Jesús, el personaje histórico, ¿no habría caído él mismo también en esta misma tentación al afirmar yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Está dentro de la certidumbre o dentro de la sabiduría, el conocimiento? Claro, yo no puedo saber qué fue efectivamente lo que él dijo, porque digamos, los evangelios son relatos de las cosas dichas por Jesús. Pero hay dos situaciones en las cuales uno puede pensar que Jesús no caía en la tentación de la certidumbre.
Una es cuando habla del reino de Dios. Y habla del reino de Dios, por ejemplo, dice: el reino de Dios es como una semilla de mostaza que crece, da origen a un árbol donde habitan los pájaros, hay flores, insectos, etcétera. Un poco más o menos esa es la imagen. Y ese es un espacio ecológico. El reino de Dios es una mirada reflexiva sobre la existencia humana. Más que una promesa escatológica. Más que una promesa escatológica. Porque hace referencia a que en el desapego vas a estar en el reino de Dios. Y el desapego implica una reflexión. Tú no puedes, si no te desapegas, no reflexionas. Y si te desapegas, puedes reflexionar. Aunque no reflexiones, digamos, tienes la libertad que te permite mirar tus circunstancias. Y el otro es cuando se produce una cura milagrosa.